Fuerte, polémico, claro, concreto, contundente, convencido. Ahora en Sin Vueltas, Guillermo Sicardi. Doctor Guillermo Sicardi, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo le va? Un placer. Bueno, estuvo ahí al tanto de la historia de infidelidad de Margarí, se desnudó en público su alma. No lo pude escuchar. No estaba lamentablemente, estaba en escuchando una porque conferencia. recién se suma el Zoom, ¿no? Quedó fuera de la historia. Bueno, no importa, vamos a otra historia. No, pero Vacunas, escuché algo miedo y bueno que dinero, recibí Guillermo, ¿qué unos pasó? ricos Te quesos volví... de la gente de Gourmet, que espero que eso comparta, ¿no? Porque la semana pasada me tiró con lo del tango, hoy me convida con los quesos. Así que bien Marguerite, usted se puede reivindicar. Bueno, Guillermo, ¿qué pasó? ¿Te volviste un antivacunas, un escéptico a la pandemia? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué pasó? No, para nada. No, a ver, vamos antes. La columna de hoy se llama Vacunas, Miedo y Dinero. Y lo que uno está viendo es que, obviamente yo no soy un antivacuna, de hecho tengo 4 vacunas, tengo 3 y una más porque como estoy con este tratamiento oncológico, por los 2 cánceres de cáncer y próstata, te dan una más porque, claro, con la quimioterapia te bajan las defensas. Y no estoy para chistes, tengo enormes dudas con estas vacunas, enormes, gigantescas. Las mismas dudas que tiene la propia Pfizer, porque si ustedes leen parte del contrato que se firma Pfizer con los gobiernos, las cláusulas de eximiente de responsabilidad que firma Pfizer son brutales, porque es una vacuna experimental, etcétera, etcétera. Y aprovecho a pasar un pequeño paréntesis, ¿no? Que me cae muy mal que ese contrato no esté tan público y que no lo estén mostrando como corresponde. Hemos criticado muchísimo al gobierno del Frente Amplio por esconder los contratos con UPM, por esconder el contrato delante de la arena, y no me cae nada bien que este gobierno esté escondiendo el contrato con Pfizer. Pero lo cierto es que el virus existe. Las vacunas aparentemente cumplen una función, porque si uno mira los gráficos de cómo han caído, digamos, las muertes, las internaciones, etcétera, a partir de las vacunas, eso es una realidad. Lo que no está tan claro es que las vacunas sean tan efectivas como las proponen, por varios motivos. Primero, si fueran tan efectivas, yo me hago una pregunta y me la hago a mí mismo porque lo vivo todos los meses, que tengo que viajar a Paraguay y volver a Uruguay. ¿Y por qué me piden un test de PCR que tengo que pagar $100 cada test? Cuando no tengo ningún síntoma, no tengo absolutamente nada, ando impecable y tengo 4 vacunas. Entonces, ¿qué pasa? ¿La vacuna no sirve? Además, los test de PCR, $100 más. ¿Saben los millones de dólares que se están facturando por ahí? Segundo, cuando uno analiza con los pocos y malos datos que hay, lamentablemente, a nivel mundial, porque reconozcamos que las cifras que están en distintos países, unos que vacunaron más, otros que vacunaron menos, cuando uno empieza a analizar al final el dato que en definitiva es el que podría ser el común denominador, que es la cantidad de muertes cada 100.000 habitantes o cada millón de habitantes, uno empieza a ver comportamientos similares de ese dato en países que han tenido estrategias muy distintas. Hay países que, por ejemplo, en Suiza en su momento decidieron no vacunar o no hacerlo tan masivo, no hicieron una cuarentena estricta al estilo de Argentina, y todo el mundo los criticaba, y al principio tuvieron un mayor pico, digamos, de contagios y de muertes que el resto, y todo el mundo les cayó arriba, lo mismo que con Brasil. Pero cuando después que pasa un tiempo y uno ve las cifras, no son tan distintas. Mismo con el caso de Paraguay, por ejemplo, Paraguay obviamente tiene un sistema de salud muchísimo más endeble que el nuestro, que el uruguayo. Creo que no han llegado a vacunar con las 2 dosis menos del 40% de la población, por lo menos con algunas cifras que están por allí. Y entonces, cuando uno ve ese dato, no hay tantas diferencias. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora estamos escuchando que nos van a querer vacunar cada 9 meses, van a volver a fortalecerlo. Entonces, al final, uno no se inmuniza. Y después de todo, acordate todo el tema que la discusión era vacunas sí, vacunas no,
porque como todo virus, en definitiva el ser humano, más temprano que tarde, termina generando los propios anticuerpos contra cualquier virus. Y habían los que sostenían la teoría de la inmunidad de rebaño, que iba a llegar por los propios contagios naturales. Es más, hubo gente que pasó, hubo gente que vivió, digamos, perdón que está esto, hubo gente que vivió el virus, que pasó el virus y ni se enteró, y otros que la pasaron mal. Entonces, esa inmunidad de rebaño no llegó. Mira, acá estaba leyendo una nota del 3 de mayo de este año 21, una entrevista que le hacen al ministro Salinas y a otro médico más, y le preguntan, bueno, ¿cuándo va a llegar Uruguay a la inmunidad de rebaño con el ritmo de vacunación que veníamos en esa fecha, mayo de este año? Y ahí estiman que iban a llegar en agosto o al 12 de julio, y dice, en cambio, si se toma la estimación del 70% de vacunados, tal nivel de inmunidad colectiva se lograría el próximo 2 de agosto del 2021. Ya agosto, septiembre, octubre, noviembre, pasaron 90 días más y seguimos sin la inmunidad de rebaño. Y te van a seguir pidiendo los test, y siguen habiendo restricciones para ir a los espectáculos públicos, incluso al estadio al aire libre. Entonces, ¿dónde está la cosa? Y por eso todas esas prédicas que había muy serias, hay unos locos de cuarta, antivacunas y terraplanistas, hay unos dementes, pero hay gente muy seria también defendiendo la otra postura. Y lamentablemente uno no siente que tenga una fuente fidedigna para poder entender qué está pasando. Y Guillermo, ¿y para vos qué está detrás de estos datos, en algunos casos contradictorios, como bien decís, o la falta de transparencia en algunas informaciones? Porque teorías hay para todo, y esos más locos que vos decís te hablan de, bueno, no sé, un plan de dominio mundial y Bill Gates y que te cambian el ADN del cuerpo, vaya uno para saber qué. Me parece que vos no vas por ese lado, vas más bien una cuestión económica. A ver, yo ya te repito, no soy antivacunas, tampoco soy anti-quimioterapia, aunque no me gusta, porque tú sabes que la quimioterapia, si bien te mata las células cancerígenas, te mata un montón de otras, y la verdad que en su momento estuve personalmente, porque uno en la teoría somos todos ganadores. En la jugada de pizarrón, la pelota siempre termina, la clavan en un ángulo. Sí. Pero cuando te llega, cuando la muerte te golpea la puerta, macho, como me la golpeó a mí, y con 2 golpes fuertes, ahí te enfrentás a la realidad. Entonces, claro que yo quiero jugar y sanarme con tisanas y con juguitos. Ese camino lo intentó Steve Jobs, y mira cómo terminó. Entonces, bueno, claro que tomé un montón de productos homeopáticos, le di como loco al aceite de cannabis y me hizo un bien maravilloso porque no tuve ni náuseas ni vómito ni nada, pero no soy ni antivacunas ni soy antimedicina tradicional. Tampoco creo, o me cuesta mucho creer en las confabulaciones, pero lo cierto es que confabulaciones hay. Basta mirar un poco de la historia y veamos cómo muchos se han organizado. No creo en eso. No creo en brujas, pero que las hay, las hay. ¿Y qué pasa con esto? Fíjate la cadena de intereses. Primero, la OM, la Organización Mundial de la Salud, manejó este tema espantosamente mal desde el primer día. No estaban organizados para recibir una pandemia, es como empezaron a estudiar la tabla de luz. Manipularon la información de una forma grotesca, tanto la Organización Mundial de la Salud como los organismos de control en Estados Unidos y en la propia Europa. Al punto tal, y eso fueron ejerciendo presión sobre los médicos, sobre los hospitales, incluso sobre la prensa, porque una vez que un tema se impone y viene a generar el miedo, todo el mundo arrastra la ola. Entonces, ¿quién se va a poner en contra de eso? Al punto tal que el otro día en Búsqueda, la semana pasada, Gabriel Pereira, que tiene una columna allí, escribió una columna muy interesante que dice confesión de un periodista avergonzado. Y él reconoce que a raíz de todas estas presiones, de toda esta tendencia, él como periodista de alguna manera no le dio espacio a los que defendían la postura antivacuna. Y en su columna cita, por ejemplo, que Fauci,
a ver, publicaciones muy serias, dicen que este Fauci, que era el que manejaba la comunicación y las pautas de la pandemia, que Donald Trump lo terminó sacando a patadas, dicen que estuvo mintiendo y tergiversando las cosas. El propio laboratorio Pfizer ha tenido juicios multimillonarios porque escondió y manipuló información por un remedio que ellos habían hecho contra el cáncer. Entonces, a raíz de eso, bueno, las presiones absurdas, por ejemplo, vos fijate cómo los presionaban a los médicos, a los hospitales, para registrar los casos con COVID. Hay casos ridículos, a un tipo le pegan un balazo en Estados Unidos y en otras partes del mundo hubieron. Él obviamente se muere del balazo, pero cuando le hacen los estudios de sangre, etcétera, etcétera, por los protocolos normales, el tipo tenía COVID. ¿Cómo te crees que figura en el certificado de función? Muerte por COVID, no con COVID. Y luego la prensa, sobre todo los medios, los noticieros de TV pública, en el mundo entero y en Uruguay también, te ponían caras de compungidos. Hoy murieron no sé cuánto, 8 personas más, bla, bla. Y cuando vos entrabas a analizar la información, de los 8, 7 tenían más de 80 años. Un día arman todo un escándalo y un viejo se murió con 95 años, pero a ver, que una persona se muera a los 95 años no es noticia. La noticia es que esté vivo a los 95 años, cuando el promedio de vida en Uruguay son 80. Después un día sacan también, con todo ahí, armando una rimbombancia, se murió una joven, no me acuerdo, 28 años, y la flauta, el virus te agarra a los 28 años también. Pero no te decían que la mujer tenía un doble trasplante, no me acuerdo si era pulmón y no sé qué, que estaba totalmente inmunodeprimida, porque te dan remedios para bajarte las defensas, para que el cuerpo no rechace el órgano trasplantado. Y claro, pero, a ver, se murió del coronavirus, si hubiera muerto un resfrío, se hubiera muerto porque la picó un mosquito. Entonces, lo que sí han hecho, y lo que de esto no tengo dudas, es que han exagerado absoluta y ridículamente la comunicación. Han exagerado muchas las medidas. Miren Argentina, la cuarentena ridícula que tuvo, los tuvo encerrados durante meses. Y cuando ves las cifras de muertos en Argentina, son iguales o peores de países que no hicieron ese encierro. Ahora, ¿por qué generan esto? Porque generan miedo. Y acá donde empiezan las teorías confabulativas, yo no sé, a tener cierto asidero. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay miedo, muchachos, la gente se pone como loco. Con el miedo empezás a tomar medidas irracionales. Con el miedo empezás a aceptar que alguien te salve. Es como que te estás ahogando y empiezan a acercarse los tiburones y en ese miedo te agarrás de un fierro caliente para salir del agua. Bueno, ¿y ahí quién gana con el miedo? Y bueno, con el miedo vende. El miedo vende vacunas, el miedo vende prensa, el miedo vende publicidad, el miedo vende alcohol en gel, el miedo vende PCR, el miedo vende todo. Y sobre todo también lo que el miedo vende, el miedo vende políticos buenos, políticos paternalistas. El miedo vende el Estado protector. Y ahí donde entra el avasallamiento sobre las libertades individuales. Ahí viene justamente la tentación totalitaria de muchos. Por suerte en Uruguay nos gobierna un gobierno que no tiene esa tentación, pero cae en esas maromas. Entonces, ¿quién va a romper este nudo gordiano? ¿Quién va a poner a ir contra la corriente? ¿Van a ser los laboratorios que están facturando miles de millones de dólares? ¿Van a ser las compañías aéreas que transportan las vacunas de un lado al otro? ¿Van a ser las empresas de logística que la distribuyen? ¿Van a ser los que hacen los test de PCR? ¿El que vende alcohol en gel? No, no van a ser ellos, ni van a ser los empleados de esas empresas, ni van a ser las familias, ni va a ser el pobre hombre que se sube a un ómnibus, como me pasó ayer, a vender barbijos a 10 pesos el barbijo. No, nadie que esté prendido de esto se va a poner en contra porque nadie se pega un balazo en la pierna y nadie se arrucha la rama en la que está sentado. Entonces, yo creo que esto me parece que se han pasado de la raya, han exagerado, no hay datos muy ciertos, se le han hecho pedidos incluso al Ministerio de Salud Pública a través de la ley esta de información pública, el Ministerio se negó a darlo, luego salió un fallo judicial que lo obligaba y después hubo un fallo del Tribunal de Apelaciones diciendo que no la dé la información porque si no le iba a dar mucho trabajo juntar los datos, etcétera. Entonces, miren, es muy complicado esto. Ahora el propio Eduardo Luz, con esto que quieren vacunar a chicos entre 5 y 12 años,
a mí me parece algo un poco traído de los pelos. Los casos de contagios, de muertes en niños en esa edad han sido absolutamente insignificantes, salvo que el chico tenga algún problema o esté en un entorno un poquito más complejo, pero hacer una vacunación masiva con una vacuna realmente que todavía tiene sus enormes dudas. Bueno, mirá, leía que en Dinamarca y en Noruega habían empezado a vacunar a esta población joven y la suspendieron porque había un tema de problemas cardíacos, que los reconoce la propia Pfizer en un informe que ellos tienen, reconocen que, bueno, en esta etapa se han dado esos efectos y que en realidad necesitan 5 años más de estudio para ver si esa tendencia se mantiene o no, lo cual es lógico, a ver, entendámonos. Por otro lado, yo repito, no soy un antivacunas porque fue en un año haber descubierto una vacuna, haber frenado un virus que avanzaba, es brutal. Pero para terminar, y lo que creo que hay que tener atención a estos temas, es lo siguiente. En el libro de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que hay una película muy buena protagonizada por Sean Connery, hay una parte, la película en que consiste que en un monasterio donde guardaban información y libros y materiales, ese monasterio empiezan a morir un montón de sacerdotes que accedían a esa biblioteca. ¿Y por qué? Porque había algunos párrocos, algunos curas, que no querían que la gente accediera a la información, la tenían escondida bajo el brazo. Bueno, de hecho en el Vaticano sabemos que hay unos registros que están cerrados, sellados, y los lee el Papa y dos más, y los tienen ahí escondiditos de cosas que han pasado en la historia de la humanidad. Y en un pasaje del libro querían leer, creo que era algo de Aristóteles, alguna comedia o algo divertido, y el cura que cerraba el acceso a la información, mirá lo que dice, no creo que lean esas comedias divertidas porque la risa mata al miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Entonces, sin el miedo irracional al coronavirus, porque está bien tenerle, no digo miedo, respeto, porque todos nos cuidamos. Yo me cuido cuando manejo, me cuido cuando como, me cuido como nos cuidamos todos, cuando agarro la motosierra para cortar leña, todos nos cuidamos, pero no este miedo irracional. Tengo un íntimo amigo mío acá, vecino del Pinar, pero íntimo amigo médico, 35 años ejerciendo la medicina. No puede ser, con todas las vacunas él, con todas las vacunas yo, me viene a visitar a casa en el Pinar al aire libre y anda con un barbijo. Eso es irracional, y ese miedo se lo metieron en la cabeza por toda esta prédica de locos. Entonces, yo creo que, ¿qué pasa? Sin este miedo irracional al virus, el Dios Estado también va a perder poder. Y el Dios don dinero también va a perder poder. Por eso creo que mantener esta cosa con el miedo actual, con el miedo futuro, la futura cepa, no ayuda a tomar decisiones racionales, que es lo que hay que tomar. Así que, repito, no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Muy bien, Guillermo. Obviamente mucha polémica con este tema y está bueno que así lo sea. Tenés gente que dice espectacular la visión abierta sobre el COVID, hace falta más gente que piense inquieta, que piense por sí misma, otro que dicen derrapó feo Sicardi en esta, y bueno, así es la cosa. Porque mirá lo que está pasando, justamente, lo que está pasando, que esto se está transformando en una discusión casi religiosa, si Dios existe o Dios no existe. Es una discusión que no te vas a poner de acuerdo jamás. Esto es Nacional y Peñarol. Esto es si fue penal o no fue penal y no tener el VAR. Yo quiero tener el VAR del coronavirus. Eso es información objetiva, es análisis, son las autopsias que negaron hacer un montón de tiempo. La verdad, no puedo jugarme para un lado o el otro de la balanza. Lo que digo es que hay mucha cosa turbia, hay muchos intereses en juego, económicos, políticos, socioculturales, etcétera, que están jugando el partido. Bueno, el tiempo va a decir qué pasa. Lo que yo creo que acá hay que ser mucho más transparente, tener mucha más información objetiva, y bueno, evitar todas estas presiones en la medida de lo posible, cosa que no es fácil. Está muy bien. Guillermo, muchísimas gracias como siempre por compartir tu opinión y análisis. Que tengas un buen fin de semana y el próximo viernes hablamos
de otras cosas. Un buen fin de semana y a votar el domingo por los candidatos de Un Solo Uruguay en las elecciones del BPS. Hay veda, Hay veda, che, hay está veda. como nosotros. Que no. Hay veda informativa, Guillermo. Yo no estoy informando. Vamos juntos presos, porque yo la violé temprano. Pero lleve el paquete de gourmet y por lo menos hacemos el asado en la cárcel. Ahí va. Un abrazo. Hasta Que pase luego. bien. Chao. Chao, chao.